tu podcast favorito, desde el pueblo de Guayama para todo Puerto Rico y el mundo entero, transmitiendo en vivo. Y con nosotros, una persona muy especial para Restaurando la Cultura del Reino, para este servidor, más que una madre, sargento y pastora. Y con nosotros en esta noche le damos una bienvenida a Still Free Podcast a la Sargento Soto. Bienvenida. Bendiciones a todos aquellos que se están conectando y a los aquí presentes. Dios les bendiga, buenas noches, que se disfruten el podcast. Gracias, ¿verdad? Por decir que sí, ¿verdad? A este podcast, a esta invitación, ¿verdad? A lo mejor fue algo que no estaba en agenda o desprevenida, pero yo digo que, ¿verdad? Lo que está en los planes del Señor se van a dar y gracias, ¿verdad? Por decir que sí. Hoy ella no está en posición de madre, ella es mi mamá física para las personas que no saben. Hoy ella está, ¿verdad? Como invitada como la Sargento Soto y como la Pastora Soto. Vamos a estar hablando un poquito, ¿verdad? De ella, cómo ella puede balancear una cosa con la otra, ¿verdad? Y cómo Dios ha trabajado, ¿verdad? En esas dos diferentes áreas o etapas. Cuéntame un poquito, Sargento, un poquito de tu experiencia, cómo tú tomaste la decisión, ¿verdad? De entrar a lo que es la policía. Bueno, hace 26 años que tomé la decisión de ser parte de la Policía Municipal de Guayama. A mí siempre me ha gustado ley y orden. Y entonces, así de casualidad, una vez pasé por el cuartel para ver y verificar, ¿verdad?, que estaban reclutando. Y por sorpresa mía, pues había una convocatoria, la cual solicité, tomé exámenes y entonces, ¿verdad?, caí. Hice una academia de 6 meses en preparación, 6 meses duro, fuerte, y luego salí a la calle. Que verdad que verdad, tú saliste, ¿verdad? A ver si había, ¿verdad? De casualidad, estaba la convocatoria para la academia. Tú estás mencionando, ¿verdad?, que te gusta la ley y el orden, ya que también eres pastora. Cuéntame un poquito de tus comienzos como pastora, ¿sabes? ¿Qué fue o cuándo fue que Dios te llamó a ejercer eso? Muchas personas piensan que nosotros ejercemos el pastor de hoy para mañana, pero no es así. El llamado lo tuvimos hace mucho tiempo, muchos años atrás, pero como siempre a veces uno le da largas al asunto, ¿verdad? Uno pensando que no está preparado, pero ya el Señor venía inquietando, ¿verdad? En diferentes áreas. Mi tipo de trabajo como sargento de la Policía Municipal, creo que fue mi entrenamiento para lo que hoy día Dios nos entregó este ministerio de restaurar la cultura del reino y como pastora de esta iglesia, porque ahí yo aprendí a cubrir las necesidades de los que están a mi cargo y verdaderamente entiendo que eso es parte de la misión también. Se parece mucho lo que es un pastor a lo que es también servir nosotros en ley y orden, muy parecido. Y entonces creo que esa fue mi escuela para lo que hoy día pues nosotros estamos aquí haciendo la cultura del reino. Qué curioso, ¿verdad?, que estás mencionando que fue tu escuela, o sea, tu trabajo fue tu escuela, porque sé, ¿verdad?, cercanamente que ser policía, en este caso ser sargento, tú tienes a un grupo de personas a cargo que tú tienes a cargo y tienes que cuidar de esas personas, pero no simplemente a las personas que tienes a cargo, sino también al ciudadano que está afuera. Si uno tratar también de suplir esa necesidad. Y me está curioso que tú dices que ese fue tu campo de preparación. Tuviste una preparación física para ser sargento, para ser policía, pero también tú dices que ese fue lo que te preparó, te ayudó para el pastorado. ¿Qué fue ese proceso, verdad? Estabas diciendo que el pastorado no vino de la noche a la mañana, como a lo mejor mucha gente puede pensar. Dice que fue un proceso. En medio de ese proceso hasta llegar al pastorado, ¿qué has aprendido en el ambiente cristiano?
uno aprende muchísimo, ¿verdad? Siempre y cuando uno permite que Dios haga la obra en nosotros y el Espíritu Santo va dirigiendo en medio de los procesos difíciles, porque en medio de los procesos difíciles es cuando Dios más te enseña a tu propósito y a tu llamado, y en medio de los procesos es cuando Él te va dirigiendo en lo que hoy día, ¿verdad? Él quiere que uno haga su voluntad y lo que Él quiere que uno, ¿verdad? Ejerza a lo que Él ha llamado a cada uno de nosotros. Yo siempre comparo lo que es mi trabajo secular como policía, como sargento de la policía, y siempre lo llevo a lo espiritual, porque así el Espíritu Santo me lo dirige, ¿verdad? Amén. En medio de situaciones de conflicto, en la toma de decisiones, y por eso digo que fue mi escuela a lo que hoy día, ¿verdad? Ejercer mi llamado a pastora. Cubrir la necesidad, como tú dices, no solamente de los compañeros de trabajo y los que están a mi cargo, sino cuando uno está en la calle, bregar con la necesidad del individuo, del ciudadano, porque como policía las personas piensan que uno lo sabe todo y que uno ejerce de todo, ¿verdad? Psicólogos, ginecólogos, porque le hacen tantas preguntas a uno, ¿verdad? Porque las personas entienden que uno como ley y orden, pues lo sabe todo. Pero, ¿verdad? Uno siempre busca conocimiento y sabiduría para uno poder, ¿verdad?, suplir las necesidades no solamente de los que están a cargo de uno, sino a ese pueblo que uno le sirve con orgullo. ¿Verdad? Que mencionaste también, me gusta lo que se está trayendo. Personas allá a la distancia, si tienes un comentario, ponga su comentario, dale like, dale share, para que este tipo de contenido sea eficaz a otro tipo de personas, ¿verdad? Y poder compartir, ¿verdad?, este tipo de experiencia para edificación de ustedes. Me gusta mucho lo que estás mencionando y mencionaste también que se parece mucho tu trabajo a lo que es el pastorado en el punto específico del servicio. Del servicio, de poder cubrir la necesidad de otro, de poder tener gente a cargo, porque un pastorado, ¿verdad? Tú tienes gente básicamente a cargo, tienes a una feligresía donde te miran, donde buscan a la mujer el consejo, mira qué debemos de hacer, qué hay que hacer en el servicio, y uno los va dirigiendo poco a poco, ¿verdad? En ese camino eclesiástico, pero también en el camino del Señor. Me gusta esa comparación. Dentro de esa comparación, cómo tú has podido, a través de los años, has podido balancear el ser pastora y ser sargento, porque aunque se parecen en oficio, pero los caracteres son diferentes. ¿O me equivoco? Los temperamentos, el Ajá. carácter, en ambos hay que ejercer la autoridad. Yo siempre digo que autoridad no te la da la posición donde tú estás, sino el servir a los demás es lo que te lleva a ti, ¿verdad? Ganar esa autoridad. Yo siempre digo que la autoridad uno la utiliza cuando Dios quiere que se utilice, ¿verdad? No todo el tiempo andamos en autoridad. Hay momentos en que se debe de utilizar, pero hay momentos en que uno debe de menguar. Así yo creo que en ambas, tanto en el pastorado como en la policía, es bien importante nosotros saber discernir cuándo nosotros vamos a ejercer esa autoridad, primeramente delegada por Dios y después, ¿verdad?, por el hombre aquí en la tierra, para poder ejercer la secular. Amén, amén. Y como tenemos de costumbre, tenemos allá en los controles al pastor de la casa con unas palabras. No, sí, aquí en Still Free Podcast nos gusta también, ¿verdad?, saludar a aquellas personas que se están conectando con nosotros, ¿verdad? Así que Still Free Podcast, tu podcast favorito. ¿Quieres saludar hoy a Miguel Soto, que se encuentra conectado con nosotros? Así que Bendiciones. salúdenlo allí a la distancia. Tenemos a Sara Ledé, que también está conectada con nosotros. Bendiciones, Saludos, Sara. Así que bendiciones. un saludito. Mira, tenemos a Ives Colón, a la Esa jefa. es mi jefa. Tenemos a la jefa también por ahí conectada, escuchando el podcast. También tenemos a Yasef. Yasef está conectado. Saludos, Yasef. Bendiciones, Yasef. bendiciones. Así que continuamos con el podcast. Still Free Podcast, tu podcast favorito. Que, ¿verdad? Qué bueno poder reconocer cuándo y dónde debemos de ejercer la autoridad, porque muchas veces nos pasa de que estamos dentro de una posición y creemos que debemos de ejercer la autoridad 24/7 o a nuestro favor, como muchas veces se ha visto.
dentro de, ¿verdad? Con lo que estás mencionando de la autoridad, que has aprendido a balancear o a saber dónde ejercerla y dónde no ejercerla. Dentro de eso, ¿tú has visto a otras personas que han abusado de su autoridad? Claro que sí, no solamente dentro de la policía, ¿verdad? Sino también dentro del ministerio pastoral, que abusan de esa autoridad, ¿verdad? Lo que se puede decir autoridad entre comillas. Y nosotros más bien, Dios nos pone en esas posiciones, pero no es para, primeramente, abusar del poder, no abusar de la autoridad. Primeramente nos pone en esa posición para nosotros cubrir la necesidad de los demás, a todo aquel que ¿verdad? Se nos tope de frente, y si está a nuestro alcance nosotros ayudar. Las posiciones que Dios da no es para nosotros servirnos, sino para nosotros servir, porque aún mismo Jesús vino para servir y no para ser servido. Así que muchas personas no entienden lo que verdaderamente conlleva lo que es ser autoridad. Piensan que la posición es lo que le da la autoridad, y no es así. Lo que te da autoridad es cuando tú sirves a aquellos que están en necesidad sin mirar a quién y sin distinción de persona. Amén, amén, no, completamente de acuerdo. Qué curioso, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de la autoridad, mucha gente piensa que la posición es lo que te entrega la autoridad. Pero yo he visto muchos relatos, he visto mucho en las redes sociales, he visto en mi diario vivir, que personas que no tienen a lo mejor una posición o un título a veces cargan más autoridad que una persona que literalmente carga un título o un oficio. Y eso para mí está bien curioso porque me demuestra que tú no necesitas una posición para ejercer autoridad, lo que nosotros conocemos como autoridad. Que dentro del pastorado yo, ¿verdad?, lo he podido ver, y me atrevería a decir que la autoridad se definiría como un cuidado, como ese cuidado, como esa responsabilidad que yo tengo con esas personas, de igual forma que tienen las personas, ¿verdad?, que puede tener la sargento, en este caso tú, que tú tienes un grupo de personas también a tu cargo, ¿verdad?, en tu posición de trabajo, ¿verdad? Mencionabas que sí, has visto gente que abusa de la autoridad. Dentro de la autoridad hay unos caracteres o una forma de cómo expresar esa autoridad. ¿Es igual o no es igual la misma forma que tú ejerces la autoridad como sargento y como pastora? ¿O hay una diferencia en cómo tú lo ejerces? ¿Sabes? Por ejemplo, para tener contexto, yo soy sargento y yo me dirijo a mi grupo de trabajo de una forma que yo sé que ellos van a responder. De esa misma forma, tú podrías traer ese concepto y tratar de establecerlo en la iglesia para que las personas respondan, o no tiene nada que ver una cosa con la otra. Mira, es bien parecido. Todo depende en la situación y en el momento en que me voy a dirigir a las personas. Como te dije anteriormente, hay momentos en que uno se tiene que dirigir con autoridad, sea en lo secular o sea, ¿verdad?, como pastora ejerciendo. Pero uno siempre, cuando uno se dirige, independientemente, ¿verdad?, lo hace con amor. Cuando tú te diriges, dependiendo de las situaciones que sea o el momento que sea, con autoridad, tú no necesitas, primeramente, decir palabras hirientes, no manipular y no tan siquiera gritar. Porque muchas personas confunden la autoridad con alzar la boca, con manipular, con mandar, y no necesariamente eso es autoridad. Simplemente con tú decir algo sutil, pero firme, con carácter y temperamento, eso es autoridad. Y uno lo puede, ¿verdad?, ejercer. Son bien parecidos, como te dije, todo depende del momento. Hay momentos que uno se dirige hacia los compañeros de trabajo, ¿verdad?, sutil, con amor, con carisma, al igual con la feligresía, pero hay momentos que exige que uno, ¿verdad?, enseñe esa autoridad, o uno, ¿verdad?, se dirija con autoridad en ambas. Sí, con un poquito más de carácter, para que, ¿verdad?, como dicen los americanos, el tough love, ese amor fuerte, porque sigue siendo amor, ¿verdad? Todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos para el Señor, lo hacemos con amor.
¿verdad? Y mucha gente piensa que a lo mejor cuando ejerce autoridad sobre ti, cuando te digo, mira, tienes que hacer esto, o mira, estás mal, mira lo que dice la palabra, o me imagino en los muchachos, mira, te toca tal turno, no puedes faltar, tienes que estar aquí. A lo mejor la gente piensa que uno no le tiene amor, pero sí le tiene amor. Es ese amor un poquito duro, pero es ese amor duro que nos desarrolla, que ve ese potencial que está en ti, sabiendo que sí tú puedes hacerlo. Por eso te estoy empujando, por eso es que soy fuerte contigo. Y a mí me choca que la gente piense de esa manera, de que no es porque yo sea fuerte contigo, es porque no te amo. Todo lo contrario, estoy ejerciendo esa autoridad o ese carácter contigo porque conozco el valor y el potencial que está en ti. Exacto, es como darle un empujoncito. Yo sé lo que tú das, pero yo sé que tú das, yo te impulso o te doy, ¿verdad? Ese empujoncito para que puedas alcanzar también metas, niveles, sueños. Sí, sacarte como que de tu zona de confort, de esa zona de comodidad, para poder ejercer y lograr esos objetivos que sabemos que mucha gente tiene, pero a veces le falta eso, le falta ese empujoncito o ese carácter para que puedan cumplir. Pastor, cuéntame. Sí, no, nada. Still Free Podcast, tu podcast favorito desde el pueblo de Guayama para todo Puerto Rico. También quieres saludar a Cristal Santiago, que se encuentra con nosotros, ¿verdad? Está activa, Sí. está aquí con nosotros, ¿verdad? A través de las redes sociales. Y también tenemos a Ana Vega, que también se encuentra con nosotros a través de las redes sociales. Así que también les pedimos que le den un like, un share, ¿verdad? A este podcast, tu podcast favorito. Gracias a todas esas personas Gracias, que están con... saludos a todos aquellos que se están conectando. También vi por ahí a José M. Castro. Saludos, Dios bendiga. Gracias, Que se ¿verdad? Por gocen. ese apoyo, gracias por estar conectado, ¿verdad? Y escuchando este contenido. Denle Como- like. Como mencionaba, dentro del carácter, ¿verdad? Está el amor. Porque si tú no tienes amor, pues verdaderamente lo que tú tienes es un carácter débil. Y mucha gente piensa que un carácter fuerte es esa persona que grita, que pelea, que esto y lo otro, y lo que verdaderamente lo que está demostrando es un carácter débil, porque no sabe controlar su carácter, no sabe controlar sus emociones. Dentro de todo esto, tú en tu experiencia como sargento has tenido que soltar la posición de sargento y entrar en una posición de pastor y pastorear dentro de tu trabajo. Excelente pregunta. Muchas veces. Me encanta. Creo que la mayoría de las veces Sí. uno tiene que entrar en esa consejería, que aunque ellos no lo sepan, ¿verdad? A veces sí se entra en esa consejería, en ese diálogo, en uno impartir conocimiento y sabiduría. A lo mejor uno no es que lo disfraza, sino que uno, ¿verdad? Lo trata de disimular un poco, pero a veces esos consejos, esa sabiduría, ese conocimiento que uno imparte, a veces son espirituales y a Amén. veces son conocimientos y sabiduría de la misma palabra, ¿verdad? Pero sí, casi todos los días uno a veces tiene que, ¿verdad? Digo yo, despojarse de lo que es uno secular, ¿verdad? Policía, para entrar en esa otra etapa de pastoral, ¿verdad? Pero yo digo que a lo mejor ya casi se da automático, que ya uno no tiene que despojarse de una ni de otra, ya eso se da en conjunto, porque, ¿verdad? Así a Dios le place. Amén. Y lo que iba a decir también, todos estos conocimientos, ¿verdad? Y de lo que hemos hablado de la autoridad, esto no se aprendió de la noche a la mañana. Esto no se ejerció de la noche a la mañana. Esto fue un procesos difíciles por el cual el Señor nos pasó, ¿verdad? Nos transformó y nos restauró, porque los que me conocen o los que me conocen desde hace tiempo, ¿verdad? Yo tenía un carácter bien fuerte. Yo era bien dominante y un carácter bien fuerte porque mi formación de mi papá, que yo era bien cercana a mi papá, era un hombre así, dominante, machista, retante, ¿verdad? Con un carácter bien fuerte, y esa fue mi formación. Cuando llegó a los pies de Cristo, ¿verdad? Ahí fue que el Señor restauró y transformó, pero Amén. para su gloria y para usarse, como yo siempre digo, cuando a Él le plazca. El carácter fuerte
yo siempre digo, en las personas, Él no lo quita. Cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, Él no lo quita. Él lo que hace es que lo afina y lo utiliza cuando Él debe de utilizarlo. Pero nosotros tenemos que tener ese discernimiento, ¿verdad? Para poder determinar cuándo, cómo y dónde. A Dios sea la gloria. Yo puedo, ¿verdad?, dar fe, ¿verdad?, de lo que la pastora obviamente está llevando, ya que ha sido mi amada esposa por los últimos 32 años, ¿verdad? Y he podido ver la transformación, ¿verdad?, en que el Señor ha tenido con ella, ya que no solamente con ella, pero en nuestra casa, ¿verdad? Pero yo tenía una pregunta, ¿verdad? Tengo una preguntita. Hemos visto, ¿verdad?, a través de los años, ¿verdad?, sirviéndole al Señor, las diferentes opiniones que puede tener la sociedad con respecto a lo que es una mujer policía o un policía en general o una persona cristiana. Esa es la pregunta. Una persona cristiana dentro de la policía. Vemos que diferentes denominaciones piensan de diferentes formas. Piensan algunos, ¿verdad?, de que no, una persona cristiana no debe de ejercer dentro de la policía, y otros piensan de que no hay ningún problema. Y quisiera preguntarte cuál es tu postura con respecto a esta disputa, ¿verdad?, y esta discusión que siempre escuchamos de diferentes denominaciones. Buena pregunta, ¿verdad? Todavía hoy en día en el siglo XXI que creo que debemos de seguir educando, ¿verdad? Aún la palabra dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento, pero sí, Dios aprueba de que nosotros seamos cristianos y también seamos policías, y no solamente policías, también miembros del ejército. En Romanos 13 te habla de lo que son las autoridades, que son para servir. Si no hubiese sido, ¿verdad?, por la caída del hombre allá en Eva, ¿verdad?, y Adán, a lo mejor no existieran, pero, ¿verdad?, por la caída del hombre en este mundo existe el mal y alguien tiene que poner el orden, porque no solamente, ¿verdad?, en las esferas eclesiásticas, en lo espiritual, sino también en lo terrenal. Y hay muchas iglesias que no lo avalan, pero, ¿verdad?, como vuelvo y digo, la palabra dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento, y creo que debemos de seguir, ¿verdad?, exhortando y instruyendo al pueblo, ¿verdad?, para que verdaderamente entiendan que nosotros somos servidores de Dios, y no porque yo lo digo, sino porque la palabra así lo dice, Romanos 13. Amén, amén. Por eso es que traemos este tipo de contenido para ustedes, para que se edifiquen, para que podamos entender un poquito más, ¿verdad?, de los temas que se traen, y porque usted se pueda educar. A lo mejor, no sé, hay personas que se educan estudiando, leyendo un libro, pero hay personas que les gustan los podcasts, escuchan el podcast y se educan, y por eso es que estamos trayendo este tipo de contenido. Still Free Podcast, tu podcast cristiano favorito, también tiene sus auspiciadores. El primer auspiciador de esta noche, Barbería Papito Style, en la calle ancha de Blondet, en el pueblo de Guayama, con el número de teléfono 787-249-7029, 787-249-7029. En este lugar también trabaja nuestro amado Ahmed 7. También se pudieran comunicar con él al número 939-241-0610. Still Free Podcast, tu podcast favorito. Continuamos, ¿verdad? Qué bueno, ¿verdad?, poder escuchar este tipo de diferentes puntos de vista, y cómo el Señor te ha afinado, ¿verdad?, el carácter. Que algo que mencionabas que me encanta es que Dios no te quita el carácter, sino lo afina. Y lo podemos ver a través de diferentes personas en la Biblia, como mismo Jesús. En un momento dado, la palabra dice que él viró las mesas y se enojó. Eso es carácter. Y en ese momento él estaba ejerciendo una autoridad dentro del templo. Vemos a Pablo. Pablo era una persona que estaba en autoridad, y Dios le afinó su carácter, su autoridad, para poder llevar el evangelio hacia los gentiles, lo que lo conocemos hoy, ¿verdad?, como nosotros, que hoy, pues gracias a eso, tenemos el evangelio en este lado del mundo. Mucha gente piensa que por yo tener carácter o ser fuerte no soy cristiano, porque vemos esta ola de evangelio que todo es amor, todo es paz, y todo es como que esto blandito, por decirlo así.
Y se nos olvida que tú sabes que mismo Dios tiene carácter, Jesús tenía carácter, Pedro tenía carácter, Pablo tenía carácter, estos hombres grandes de la Biblia tenían un carácter. Y yo creo que el carácter hace falta, desarrollar ese carácter correctamente, ¿verdad? Alineado a la voluntad de Dios. Creo que dentro de la comunidad, pero dentro de las iglesias también hace falta carácter. Hace falta carácter de pastores que se paren en la brecha y digan, no, esto es pecado, esto sí, esto no, no te me baja, vamos a entrar en restauración. Creo que hace falta mucho el carácter dentro de tu campo, en los dos ambientes. ¿Podrías decir que hace falta o no hace falta? Yo creo que en todos los ámbitos siempre hace falta alguien con carácter. Es como tú dices, en estos tiempos se ha perdido eso, ¿verdad? Siempre tiene que haber alguien que diga, vas por el camino incorrecto. Tienes que seguir el camino recto, ¿verdad? Independientemente sea en lo secular o sea dentro de las iglesias. Como tú estabas diciendo también, el mensaje de el amor, todo es amor. Sí, pero también hay momentos en que nosotros necesitamos corregir o que nos corrijan. Claro. Porque yo siempre he dicho, en lo secular, siempre le digo a mis superiores, si ustedes ven que yo estoy haciendo algo mal, corríjanme. Al igual que cuando ellos ya, ¿verdad? Porque teníamos ya esa dinámica. Al igual que cuando sargento, usted me ve haciendo algo mal, usted me lo dice. Ya ellos no me tenían que preguntar. Cuando ellos veían que yo me sentaba a dialogar con ellos, ya ellos entendían. Y llegábamos, ¿verdad?, a entablar esa comunicación, ese diálogo. Y lo más hermoso es eso, ¿verdad? Que no porque tú tengas a lo mejor una posición más alta que yo no te puedo corregir o yo no te puedo decir lo que está mal o lo que no está mal, ¿verdad? Y eso se ha perdido en estos tiempos porque nadie quiere que le digan nada. Todo el mundo quiere actuar y hacer como le da la gana porque es así, ¿verdad? Como seres humanos no nos gusta que nos digan las verdades o no nos gusta que nos corrijan. Pero en medio de la corrección, que uno lo hace con amor, es donde uno crece no solamente espiritualmente, sino personalmente. Amén, amén, estoy completamente de acuerdo. Y qué brutal es que me vuela la cabeza que personas seculares dentro de tu trabajo pueden tener este tipo de dinámica, pero dentro de las mismas iglesias no podemos tener este tipo de dinámica. Vuelvo y repito, porque se ha levantado esta ola de este estilo de evangelio, de que yo soy el líder, lo que yo diga es lo que va, yo soy el ungido de Dios, por ende lo que Dios me diga a mí, entre comillas, porque muchas veces lo que se habla no es real. Tú ves que no se le puede refutar, que no se le puede cuestionar o corregir, en este caso que tú estás mencionando. Y yo creo que un liderato fuerte, ese es el liderato que se deja corregir por los demás y ver los diferentes puntos de vista. Y me asombra mucho que personas seculares en tu trabajo, superiores a ti en posición, están dispuestos a escuchar el consejo o a escuchar la corrección. Pero dentro de la iglesia, de mi punto de vista que yo he visto y he compartido, veo que eso no sucede muchas veces. Es bien poco, porque no me atrevería a decir que es en todo, pero la gran mayoría, hay un porcentaje bastante amplio, grande, que no sucede este tipo de diálogo dentro de los líderes. Dentro como pastora, en el tiempo que lleva, ¿verdad? Puede ser aquí en la casa o en experiencias en otras congregaciones. Ese diálogo de poder corregirnos uno a los otros, ¿lo has visto, no lo has visto? Se ha tratado de llevar, pero no ponen un muro o una barrera y no se dejan corregir. Yo siempre digo, si nosotros queremos, por lo menos en lo secular, un equipo fuerte, independientemente donde trabajemos, tenemos que dejarnos corregir. Si queremos un equipo fuerte, queremos una estructura que crezca y permanezca, hay que dejarse corregir, tanto en lo secular como dentro de las iglesias. Si yo quiero una iglesia fuerte, una iglesia que perdure, yo necesito, ¿verdad?, escuchar
que me escuchen y yo escuchar, que me corrijan y yo corregir, porque así es donde se van a ir sacando los obstáculos, las malas enseñanzas, los malos hábitos, las malas costumbres, para que se crea una estructura fuerte. Cuando quitamos la corrección, entonces todo va en deriva. Y la corrección yo creo que es un punto clave o una de las herramientas esenciales dentro, ¿verdad? Como están mencionando, dentro de lo secular, pero dentro de la iglesia de Cristo. Porque en la corrección, ahí, como tú estás mencionando, es donde nosotros sacamos las indiferencias, los malos hábitos, las malas enseñanzas, las malas mañas, como decimos nosotros. Y ahí es donde nosotros empezamos a cubrirnos uno con nosotros y volvemos al principio. Eso es amor. Ese es el verdadero amor que la Biblia nos enseña. Ese es el verdadero amor que debemos de tener uno con el otro. Porque yo como hermano, ¿verdad? En Cristo, yo tengo una responsabilidad contigo y tú conmigo. De que si yo veo que tú estás tropezando o te me vas a perder, pues mi responsabilidad es de ayudarte a definir que verdaderamente era un líder, esa persona que se queda sentado y manda, o verdaderamente esa persona que da un ejemplo, ¿verdad? Y yo creo que en este tiempo, y yo lo he dicho otras veces, que el mundo, ¿verdad? El mundo secular, lo que busca son ejemplos. Hay mucha gente que no... Hay gente que no se convierte o no llega a las iglesias porque no ve ejemplos. No ve líderes, no ve personas, no ve ministros que están haciendo el ejemplo. Y si no hay ejemplos, pues, verdaderamente no hay nadie a quien seguir, ¿verdad? Nosotros, claro está, seguimos a Jesús, tenemos nuestro mejor ejemplo en la palabra, pero esas personas que no conocen del evangelio tienen que buscar algo lo más cercano posible para poder seguir, y ahí estamos nosotros. Se supone que nosotros estemos reflejando a Jesús, estemos reflejando ese carácter bíblico, tenemos que estar reflejando esos estatutos y preceptos del Señor, para que esas personas que no saben dónde mirar o dónde seguir puedan tener un referente, que cuando nos miren a nosotros, miren a Jesús. Es como mismo Jesús le decía a los discípulos, el que me mira a mí, mira al Padre. Él era ese acceso a esa referencia hacia el Padre. Y fue un líder que dirigió, ¿verdad?, a esos 12, y esos 12 pudieron dirigir a otras personas. Yo creo que eso es lo que hace falta. Dentro de ser sargento y dentro de ser pastora, ¿tú has visto falta de ejemplo? Sí, mucha falta de ejemplos. Nosotros somos los ejemplos, como estábamos diciendo, ¿verdad? El amado y Christopher. Hay que ser ejemplo, pero un buen ejemplo, porque no es un ejemplo de que yo me siento mando y miro de afuera. A veces nosotros, los que ejercemos en autoridad, independientemente de la posición que tengamos, a veces tenemos que ir al campo de batalla y ensuciarnos, lo que muchos a veces no quieren hacer, porque entienden que por meramente hecho de tener una posición, eso no me corresponde. Al contrario, le corresponde más. Yo siempre tengo un dicho, ¿verdad? Yo mando y voy, ¿verdad? Porque ese es el ejemplo que tú le vas a dar a los que están a cargo tuyo. No solamente es mandar, sino también enseñarles, ¿verdad? No dejarles saber cómo se hace, sino también tomar la acción y dejarles saber cómo se hace. Eso yo creo que es bien importante como líder, ¿verdad? La educación. Educar a la persona de cómo es que se hace. No sabes hacerlo, pero déjame ayudarte, déjame educarte, déjame mostrarte. Volvemos a lo mismo. Déjame hacerte el ejemplo para que tú puedas, ¿verdad?, seguir, ¿verdad?, ese caminar, y lo puedas hacer tú, para que cuando yo no esté, ¿verdad? Porque muchas veces dependemos del líder a que lo haga, pero te estamos dando las herramientas para que tú lo puedas hacer. Pastor. Sí, nada, queremos pedirle disculpas, ¿verdad?, a todos los que están conectados viendo este live de Still Free Podcast, tu podcast cristiano favorito. Es que tenemos unos pequeños, ¿verdad?, glitches, como dicen en inglés, ¿verdad?, por la causa del tiempo. Parece que está lloviendo y se nos fue el internet, pero ya estamos de regreso. Estamos aquí de regreso con Still Free Podcast, tu podcast favorito cristiano, más viral, con una gran selección de ropa urbana para jóvenes y adultos, completamente
en un formato cristiano. Para más información, al número 787-243-6771. Más viral, con una gran selección de ropa urbana. Amén. Cuando tú ves a este ministro vestido bien bonito y predicando, esa es la marca. So, contáctate con ellos. Más viral. El más viral. Denle un call. Pues, mencionando todo lo que hemos mencionado, ¿verdad? Ya hemos hablado un poquito de lo que fue, ¿verdad? Lo que es la parte de ser sargento, el carácter, lo que cuesta, la responsabilidad. También mencionabas que es bien parecido a lo del pastorado, que muchas veces has tenido, ¿verdad?, que pastorear dentro de tu trabajo, pero yo pienso que esa es la excusa que Dios utiliza para nosotros poder ejercer nuestro verdadero llamado y lo que Dios nos ha llamado a hacer a cada uno de nosotros en las diferentes áreas. Yo en estos días yo ponía en las redes sociales que mi arte, el que me conoce sabe que yo pinto, que mi arte sea la excusa para llevar el evangelio, pero que el evangelio no sea la excusa para llevar mi arte. Y muchas veces tomamos nuestras posiciones de liderato para llevar nuestra agenda. Y aquí es donde yo quiero entrar con esto, dentro de lo que es el sargento y dentro de lo que es el pastora, vemos que hay agendas ocultas. Dentro de la policía sabemos que obviamente hay muchos que están ahí, ¿verdad? Sí, con todo el respeto que se merecen, pero hay muchos por los 15, por los 30, hay otros que tienen agendas ocultas políticas, etcétera, etcétera. Dentro del pastorado en general también hemos visto a través de los diferentes medios, a través de las redes sociales, a través de experiencias vividas, que también hay agendas ocultas. Tú en esas dos posiciones, ¿cómo tú has podido mantenerte clara y poder contrarrestar este tipo de asuntos? Porque yo lo clasifico como injusticia. Cuando tú ves injusticia, ¿cuál es la primera acción que usted toma? Y muchas que me ha tocado vivir en estos 26 años, ¿verdad? Y en los 20 que llevo también dentro del Evangelio, en ambas he visto muchas injusticias. Primeramente uno ora al Señor, ¿verdad? Porque hay que tener también prudencia de cómo y cuándo uno debe de decir las cosas o levantar la voz, porque no uno ver y rápidamente levantar la voz, porque no sabemos si es el tiempo del Señor. Amén. Pero mi herramienta, como yo lo utilizo, oro al Señor. Después que oro al Señor, levanto la voz. Amén. Y ya yo cumplí con mi responsabilidad, ¿verdad? Le dejo la bola en la cancha de las demás personas. Yo cumplo con levantar la voz, dejar saber lo que está mal, le guste o no le guste. A veces no caemos bien, porque nosotros tratamos de ser transparentes, tratamos de ser estrictamente, ¿verdad? No solamente dentro de mi trabajo secular, sino también, ¿verdad? En lo que es el ministerio pastoral. Y eso a mucha gente no le cae bien, porque a la gente, como volvimos y repetimos y lo dijimos ahorita, no le gusta que le digan nada. La gente quiere vivir en la libre, haciendo su voluntad. Pero yo una cosa he aprendido en este caminar, que mientras yo haga la voluntad del Padre, a quien yo tengo que agradar es al Padre y no al hombre, lo demás fue, si se quieren enojar, que se enojen, si me quieren tomar en cuenta, que me tomen en cuenta, y si no, sigo mi camino, porque el que abre puertas, y yo siempre digo, y el que promociona es Dios, no el hombre. Amén. Y a lo mejor el hombre no me quería en tal sitio, pero allí Dios le plació y abrió la puerta y allí estoy. Amén, amén, ¿no? Y puedo dar fe de eso en mi vida y hacia, ¿verdad?, mis pastores y hacia la familia. Hemos visto eso, de que los menos que se esperaban eran los que estaban ahí orando, o eran los que le dieron la oportunidad de poder participar a lo mejor en un sitio que nadie se esperaba. Este servidor ha experimentado eso. No hay mejor promotor que Jesucristo, no hay mejor promotor que Dios. Esa es la realidad. Si usted quiere promocionarse, sométase a la voluntad de Dios, y usted va a ver cómo Dios lo desarrolla en su ministerio y en su vida secular, ¿verdad? En su trabajo, en todo lo que usted haga, meta a Dios primero y usted verá que Él si persiguieron a Jesús, a nosotros también lo van a hacer. O sea,
eso es más que claro. Una de las cosas que, ¿verdad?, que nosotros siempre tenemos en cuenta es que nosotros no siempre le vamos a agradar a todo el mundo. La realidad es que cuando usted toma un ministerio como Restaurando la Cultura del Reino, al cual la pastora y sargento pertenece, ¿verdad?, como pastora, cuando usted toma este tipo de ministerio, son muchos los ataques, ¿verdad? Porque nosotros en Restaurando la Cultura del Reino hemos dedicado a eso, a restaurar lo que la cultura del reino en un momento dado realmente fue. Amén. Y cuando comenzamos a hablar la verdad de la palabra de Dios, no teología, no doctrina de hombres, sino la palabra de Dios, a muchas personas le cae un poquito pesado. Y le cae pesado porque muchas veces, y pasó lo mismo con Jesús, ¿verdad? Cuando confrontaba a las diferentes personas en sus 3 años de ministerio, usted siempre se va a encontrar con personas que no van a estar de acuerdo. Eso es normal. Nosotros lo que tenemos que tener es la sabiduría y el entendimiento para decir, ¿sabes qué? Como estaba diciendo la pastora casi ahora, yo hice mi parte, dejo la bola en tu cancha y tú trabajas ahora con eso. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte y hablar esa verdad. Y yo sé que muchas veces, ¿verdad?, es un poquito incómodo para muchos hermanos y personas de otras denominaciones que nos escuchan, porque sabemos que nos escuchan, y personas posiblemente de otro background cristiano, ¿verdad? Y cuando escuchan a nosotros hablar, posiblemente piensan que estamos atacando. Yo quiero que sepan, ese no es la visión de la iglesia cristiana, Restaurando la Cultura del Reino. Yo prefiero que ellos analicen, evalúen, ¿verdad?, lo que estamos diciendo y lo lleven a un contexto bíblico y que lo estudien antes, ¿verdad?, de tomar o decir algo, ¿verdad?, con respecto a lo que nosotros estamos haciendo como iglesia. La realidad es, y volvemos a lo mismo, ¿verdad?, es que muchas veces la verdad, en buen lenguaje puertorriqueño, pica. Pica. Muchas veces la verdad los confronta, la verdad nos incomoda, nos saca de nuestra zona de confort, pero es tan necesario porque vemos en la palabra que la palabra dice el que la verdad nos hará libre. Y si tenemos la verdad que es Jesucristo, yo creo que caminamos en eso mismo, libertad. Por eso es que esto se llama Still Free Podcast, porque dentro de los estatutos y preceptos de Dios yo sigo siendo libre. Tocando ¿verdad?, de todo un poco, que el pastor lo estaba mencionando, háblame de cómo nace, porque tú llevas más tiempo como sargento, pero lo que lleva es 1 año y medio, ya para 2 años como pastora oficial, ¿verdad? ¿Cómo nace ese ministerio? ¿Cómo se desarrolla a lo que es hoy? Dame un momentito antes que la pastora conteste eso, porque tengo una persona aquí que yo quisiera saludar, ¿verdad? Y que ustedes también la saludaran. Still Free Podcast, tu podcast favorito. También quieres saludar a Wipola, que se encuentra con nosotros. Bendiciones, bendiciones. Hace mucho tiempo que no veo a Wipola. Voy a tener que pasar por Salina para ir a darle una visita junto aquí a Christopher, ¿verdad? También queremos saludar a Camil, que se encuentra, Camil Dayan Rodríguez, que también se encuentra conectada con nosotros. Camil, vamos a dar un saludo. Ana sigue conectada con nosotros. Enrique Sars Caraballo también se encuentra con nosotros. Se está por los Estados Unidos. Bendiciones. Te estamos esperando con los brazos abiertos para darte un abrazo, mi hermanito. Así que quedan cordialmente saludados. Still Free Podcast, tu podcast favorito. Pues como mencionaba, ¿verdad?, la pregunta era que llevas mucho más tiempo como sargento. Y obviamente pues podríamos hablar simplemente de eso, pero el pastor mencionaba de cuando se asume la posición del ministerio de Restaurando la Cultura del Reino. Una de las que nos lanzó el reto fuiste tú. ¿Cómo nace eso? O sea, ¿cómo nace eso? Mira, es bien, yo creo que, no creo, en Dios no hay casualidades. Como te dije, yo siempre uso lo secular, ¿verdad? Como que fue una preparación, Amén. una escuela, ¿verdad? A lo que hoy día estamos ejerciendo ministerialmente. La palabra dice que hay que ser probados y aprobados. Amén. Nosotros estuvimos, ¿verdad?, dentro de una congregación como tal. Estuvimos 1 año cuando decidimos salir de una iglesia donde estábamos y nos congregábamos en nuestra casa, ¿verdad?, que tú todavía estabas con nosotros, y hacíamos altar familiar. Amén. Quise yo también darle una oportunidad, ¿verdad?, a
alguna iglesia y busqué dónde congregarme, ¿verdad? Pues por las diferentes situaciones que a veces pasan y Dios inquietando, ¿verdad? Las cosas que a veces están mal dentro de las congregaciones y dentro de las iglesias. Y, ¿verdad? Uno quiso darle una oportunidad, ¿verdad? Ujú. De volver a nosotros, ¿verdad? Congregarnos. El llamado estaba hace tiempo, pero Amén. uno siempre, ¿verdad? Con la excusa de que no es el tiempo, no estamos preparados, ¿verdad? Pues uno lo aplaza Ujú. hasta que Dios dijo, ¿verdad? Ya está bueno de que estén evadiendo el llamado. Y un día decidí, ¿verdad? En mi casa, hablando con el Señor en oración por mucho tiempo, porque muchas personas piensan que esto se dio de un día para otro. Así es. No se dio de un día para otro. Todavía nosotros, o yo cuestionándome con cosas que veía a mi alrededor que no estaban bien. Y entré en una intimidad profunda con el Señor y el Señor me dijo, acuérdate que yo los he llamado, es una familia sacerdotal. Y yo dije, pues ya es el tiempo, y lo único que él me dijo fue, pregúntales, porque Dios es un Dios caballeroso, Ajá. pregúntales a los que te van a ayudar a levantar la obra, que es mi amado esposo y mi hijo Christopher. En todo esto, yo no sabía, ¿verdad? Que a lo mejor en tus oraciones, en tu intimidad, Dios te había dado un nombre, Ujú. ¿verdad? Que tú habías entendido ese entonces que era el nombre de una iglesia o de una congregación. Si no me equivoco, la visión fue junto a su amada. Ah, Sí. exacto. Cuando yo hago la pregunta a ambos y le pregunto de parte del Señor, ¿quieren levantar obra? Porque esto es voluntario, esto no es obligado. Aunque Dios hace el llamado, es tu decisión si tú lo tomas, lo coges o lo dejas. Ujú. Cuando pregunté a ambos estuvieron decididos de levantar la obra. En ese transcurso, yo me imagino, el resto es tuyo, ¿verdad? Porque tú lo sabes, ya Dios te había dado el nombre, como dice el amado, junto con su esposa. Decidiste, ¿verdad? No sé, ¿verdad? ¿Cómo pasó? Pero decidiste dar el nombre, ¿verdad? Para la congregación que hoy en día restaurando la cultura del reino. Y entonces así fue que como comenzó todo, ¿verdad? En intimidad con el Señor, a la vez que tú das el nombre de la congregación, Dios empezó a dar la visión, la misión, ¿verdad? Que ya todos conocen y hasta el día de hoy. Amén, amén. No, cuando mencionas eso, cuando me acuerdo que fue por texto, me llegó el texto, ¿estás ready para abrir la iglesia? Y pues uno siempre siendo atrevido, vamos a hacerlo, ¿qué se necesita? Vamos para allá. Y en el transcurso me acuerdo pues necesitamos nombre, esto y lo otro. A mí Dios me había dicho, hace un tiempo yo lo tenía apuntado en mis notas en el iPad, de lo que era la estructura, el nombre y todo. Y cuando se lo presentó al pastor, el pastor estuvo de acuerdo, lo estudió, se puso en oración y vemos que esa era la línea que Dios ya quería, ¿verdad? Que nosotros nos dirigiéramos. Y cuando vemos que todo cayó en su lugar, sin esforzar nada, todo el mundo estuvo de acuerdo con el nombre, estuvimos de acuerdo con la visión. Yo creo que Dios ya estaba preparando el escenario para lo que nosotros conocemos hoy, ¿verdad? Restaurando la cultura del reino. Y para mí es un orgullo, me siento bien orgulloso, ¿verdad? De ser parte de lo que es Restaurando la Cultura del Reino, ¿verdad? De tener a mis padres físicos como pastores también, que siempre aunque uno dice, no, ellos no son pastores, ¿verdad? En posición, a lo mejor cuando yo era más joven, pero siempre uno como joven o como hijo siempre mira a sus padres como líderes, porque son los que te están ahí contigo día a día, son los que te llevan. Yo estando en el ambiente del graffiti, tú eras policía, tuvimos nuestros roces, pero Dios usó eso también para edificarnos y enseñarnos en muchas áreas. Vemos que Dios fue creando el escenario para lo que es hoy. Creo que Dios todo lo que hace lo hace perfecto y Amén. en su tiempo. Llevábamos mucho tiempo esperando, ¿verdad?
que Dios nos diera, ¿verdad? Nos abriera esa puerta. Amén. Y la realidad es que siervo inútil soy, ¿verdad? Y cuando la visión se trae, por lo menos a mi atención, a mí no me tienen que decir las cosas mucho, porque mis amados saben que mi esposa, mi hijo y mi familia saben que a mí me dicen, mira, hay que pintar eso, y hasta que no se acabe yo no termino. Eso no me tienen que empujar mucho, y verdad, realmente ha sido una experiencia hasta el día de hoy. Estamos viendo cómo la iglesia, Restaurando la Cultura del Reino, sigue creciendo, ¿verdad? Amén. Tenemos muchos hermanos que han sido una gran bendición. Tenemos una hermana, Sara, que básicamente es la evangelista de la casa, porque esa mujer ha traído muchísima gente, ¿verdad? Unos que se han quedado, otros que se han ido, pero ha traído mucha gente a esta congregación, y en esa misma visión, ¿verdad?, que tenemos nosotros, ¿verdad?, de restauración. Así que le doy las gracias a todas esas personas que se congregan en este lugar, ¿verdad? Sabemos que falta mucha gente todavía por llegar a este lugar, y que la visión no se ha completado. La visión no se ha completado todavía. Falta por hacer. Hay mucho trabajo que hacer. Y en esa misma línea, ¿verdad?, yo quería hacerle una pregunta a la amada, y sé que esta pregunta para ella va a ser un poquito incómoda, pero yo quiero hacerle esta pregunta porque es bien interesante. La escuchamos a ella hablar de que Dios le dijo, ¿verdad? Y en varias ocasiones dijo, Dios me dijo, o Dios me envió, ¿verdad? Y la oímos hablar de esa línea, y muy pocas personas utilizan ese tipo de vocabulario. Y yo sé que hace muchos años atrás, y esto es para aquellos que no conocen, ¿verdad?, y que no saben, ella no acostumbra a hablar de este tema, porque pues a ella se le hace un poquito incómodo. Pero hace muchos años atrás, cuando nosotros comenzamos dentro del Evangelio, sucedió algo bien interesante en tu vida, en el cual yo estuve presente, donde el Señor te tocó de manera especial, ¿verdad?, a través de una unción especial que el Señor derramó sobre ti, y te tuvo encerrada en un cuarto aproximadamente una semana, donde no salías de tu cuarto, porque el Señor estaba depositando un don sobre tu vida, y ese don es un don profético. Y a través de los años, y ¿verdad?, perdona que te ponga en esta postura y en esta posición, porque sé que no te gusta hablar de él, pero creo que el pueblo merece saberlo. Y yo creo que este es el tiempo. Yo creo que estábamos hablando de que para todo hay un tiempo, ¿verdad?, específico. Y el Señor, al primer año de tu aceptar al Señor, el Señor te quebranta por aproximadamente una semana dentro de este cuarto, ¿verdad? Y yo vi el proceso por el cual pasaste de quebrantamiento, ¿verdad? Donde el Señor te llama a profeta. Y eso a mí siempre me ha estado bien curioso, porque uno pensaría de que que estas personas a que son llamados a profetizar o a ser a su profeta, pues pasarían por un largo periodo de tiempo antes de que me llamen. Por ejemplo, vemos, ¿verdad?, en diferentes denominaciones que 6 meses, un año. Sí, soy, por decirlo así, ujier, después llego a otra posición, después llego a diácono, después llego a pastorear joven, y después llego, pero en tu caso no fue así. En tu caso tú no fuiste escalando, sino que el Señor te dijo, tú eres mi profeta. Y quería preguntarte, porque, ¿verdad?, estamos hablándole a la sargento Soto, y tengo la curiosidad si ese don se ha activado en tu trabajo secular. Todos los días tengo que tener, y más, ¿verdad? En lo secular uno tiene que aprender a discernir y escuchar la voz de Dios. Amén. Sí, muchas ocasiones he utilizado el don, porque el don yo no lo utilizo cuando yo diga, es cuando Dios diga. Amén. Y si Dios le place utilizarlo, no solamente, ¿verdad?, dentro del ministerio eclesiástico, sino también en lo secular, pues tengo que utilizarlo, tengo que ser obediente, ¿verdad?, a lo que Él dice. Pero no lo hago ¿cómo diría? Con esa altivez de que yo soy la profeta, o la que te habla es la profeta. No lo hago con eso, porque una de las cosas, cuando Dios me levantó y me llamó, que estuve una semana, para mí fue un proceso de purificación, Amén, de limpieza. Una de las cosas que yo entendí era que yo no me podía enaltecer
ni tampoco tomar altivez, ni gloriarme por lo que salía de mi boca, porque no son mis palabras, son las que Dios permite que salgan de mi boca. Yo soy simplemente su instrumento. Amén. Y hablo de parte del Señor, y no digo o no tengo que dejar saber que soy profeta, simplemente digo de parte de Dios, o así te dice el Señor, y doy la palabra. La persona que es entendida y que es madura entiende. No tengo que andar por ahí con un título de que soy la profeta tal para dar un mensaje de parte del Señor. Lo mismo en lo secular, cuando uno opera en autoridad, no necesariamente uno tiene que tener una posición o unos credenciales, ¿verdad? De que soy la sargento o soy la teniente o soy, ¿verdad?, tal cual cosa, para nosotros operar en autoridad, y así también en lo Sí, espiritual. por eso Yo- mismo es que pregunto, porque, ¿verdad? Nosotros llevamos 32 años de casado 32. y llevamos 20 para 21 años sirviéndole al Señor. Y ese primer año yo me acuerdo de lo que sucedió. Inclusive yo no me metí en el asunto, yo en los asuntos espirituales de mi esposa, a menos que no vayamos a orar juntos o estemos participando en la congregación, o el Señor, como ha sucedido en el pasado, que hemos tenido ministerios juntos fuera, ¿verdad?, ¿verdad?, de lo que es la iglesia como tal, hemos tenido ministerios juntos. Pero en todos esos años y en todas estas experiencias que hemos tenido en ministerios que Christopher nos ha acompañado y demás, cuando tuvimos ministerios, por ejemplo, en los caseríos, Evangelismo. en los diferentes lugares donde el Señor nos ha enviado, hay algo bien interesante, porque nunca te he escuchado usar el término profeta o soy profeta. Y eso es bien interesante, porque vivimos en un tiempo donde la gente le encanta el título, le encanta lo que es, ¿verdad?, el título de profeta o el título de apóstol, o pastor, títulos. exacto. Y a través de estos años yo he podido disfrutar, ¿verdad?, de verla a ella ejercer su don, ejercer su llamado, sin tan siquiera tener que hacer, ¿verdad?, ¿cómo se dice? Referencias a Exacto, al título. referencia a ese don específico. Simplemente lo hace y lo pone en función. Y, ¿verdad?, y para la gloria de Dios, pues hemos visto los resultados, ¿verdad?, de lo que Dios ha puesto en su boca. Amén. Y inclusive esto que está aquí, ¿verdad?, que después que tú se lo llevaste, ella lo confirma, ¿verdad?, como que Dios sí le había dejado saber que esto era. Y, ¿verdad?, creo que la pregunta debe de ser entonces, ¿por qué? El por qué no utilizar Porque, el título. ¿verdad?, habrá algo que tú nos puedas contar que sucedió en aquel lugar, en aquella intimidad, que Dios posiblemente te haya dicho en aquella intimidad, aquella semana que te encerró en aquel cuarto que tú no podías ni levantarte. ¿Habrá algo que tú le puedas contar al pueblo de Dios? Es una responsabilidad cuando uno se identifica como profeta del Señor. Es una responsabilidad y un compromiso muy serio, y una de las cosas por la cual yo a veces me sirvo de decir es porque el pueblo de Dios todavía necesita ser educado en esa línea. Amén. Cuando saben o entienden que tú eres profeta, las personas piensan de que todos los días uno tiene que profetizarle algo o hablarle algo de parte del Señor, o toman a uno como un amuleto. Esta es la que me va a hablar, esta es la que tiene palabra para mí. Y nosotros hemos educado aquí, ¿verdad?, bastante sobre ese tipo de temas. Y hay que tener mucha responsabilidad sobre eso. Y yo creo que no hago Alusión. mi pensar, ¿verdad?, y mi opinión. No hago un bien, ¿verdad?, proclamarme como la profeta fulana de tal, sabiendo que las personas todavía hoy en día lo toman, algunos lo toman ligeramente, otros lo toman como que pues tú tienes que estar todo el tiempo ahí emanando palabra del Señor. Somos seres humanos, y por lo menos yo he entendido de que abro mi boca como profeta cuando Dios dice que la hablo. Amén, amén. Sí, porque la gente piensa y volvemos a lo mismo que estábamos mencionando al principio, que se ha creado esta ola del evangelio errónea, donde pensamos que todo es amor, pero que todo es profecía, todo es este tipo de cosas.
y piensan que el profeta sí tiene una conexión o tiene un trato especial, pero Debe tener. o debe de tener, porque es una, como ustedes, ¿verdad? Como están mencionando, es una responsabilidad. Depende de ti si tú tienes esa conexión especial con el Señor. Pero lo digo más en el sentido fantasioso, que la gente piensa, pues como yo tengo el título profeta, yo pago $14.99 el premium y tengo la revelación directa del cielo, cuando Exacto. cada uno de nosotros como cristianos allá en las redes sociales somos responsables para tener esa intimidad con Dios, o esa intimidad con el Espíritu Santo. Claro está, el profeta opera en otras áreas donde a lo mejor yo, que no tengo el don, no opero. Pero la responsabilidad que tiene el profeta es esa de conectarse con Dios, de estar cerquita, y para que cuando Dios diga, entonces hablamos. Pero hemos tomado, ya que hablamos de que eres sargento, eres pastora, dentro de eso son posiciones. Mucha gente piensa que son posiciones de jerarquía, y lo hemos hablado muchas veces en nuestros servicios y en nuestros estudios. Pensamos que esto es un escalón. Me imagino que para poder ser sargento tuviste que pasar unas etapas. Tuviste que serte ¿cuál es el más bajo? Empiezas desde los más bajitos, agente, rompiendo tu turno, cogiendo los turnos más malos, haciendo a lo mejor el trabajo que nadie quiso porque eres la nueva, y demostrar tus quilates y demostrar con tu carácter y tu servicio de que yo tengo la capacidad de seguir el próximo nivel. Pero eso en lo secular. En lo secular. Por eso yo digo siempre que uno gana autoridad mientras uno sirve. Amén, amén. Porque cuando yo fui agente, ¿verdad? Antes de ser sargento, como estabas diciendo, yo serví en muchas bases. Donde quiera que me llamaban o me solicitaban mi servicio, ahí yo estaba presente. Amén. Claro, yo lo aprovechaba para aprender de todo un poquito, pero a la misma vez facilitar al personal, ¿verdad? Lo que hace falta. Amén. Como dije también y hemos dicho, uno opera en autoridad sin tener que tener posiciones. Yo hacía de supervisora sin todavía tener el título de sargento, porque ya reconocían el carácter, la autoridad, ¿verdad? Que la da Dios, y que Dios siempre, ¿verdad? Separa a uno para Amén. Uno, ¿verdad? Ejercer Amén. Liderato donde quiera que uno se pare. Pero siempre y cuando uno lo haga con amor, Dios es el que va, ¿verdad? Escalando y dando las posiciones que hoy en día uno tiene. La gente piensa que a veces uno cae de paracaídas hasta donde uno ha estado en el día de hoy, y no. Esto es de poquito a poquito. Ha sido Amén. Mucho sacrificio, ¿verdad? En todos estos años para uno lograr poder estar donde uno está. Amén. ¿Verdad? Y con eso dicho, eso es en el ambiente secular de tu trabajo como sargento. Tuviste que pasar un proceso y ir escalando. Pero dentro del evangelio tú no tienes que escalar, porque ya hay un llamado sobre ti. Simplemente tienes Amén. Solamente tienes que adiestrarte dentro del llamado que Dios ya te dio y ejercerlo con responsabilidad y con amor. Ahí es donde está la diferencia. Mucha gente piensa, como mencionaba el ejemplo el pastor, de que empezamos como ujieres, después soy diácono, después soy pastor de jóvenes y después soy pastor de varones, y voy subiendo esta escalera que no existe hasta llegar al apostolado, y después del apostolado quieren poner algo más. Y eso es otro podcast, eso es otro tema. Ese es otro tema. Pero mira, aquí en Still Free Podcast también tenemos algunas personas que les gusta auspiciarnos. En esta ocasión no es un auspicio, sino es un anuncio. ¿Verdad? Tenemos el día 23 de noviembre a Dani de León en concierto. Si te gusta la música urbana cristiana, podrás disfrutar de su música completamente gratis. Christopher, gratis. De cachete. En Arroyo. Esto es en Arroyo, en el Teatro de Arroyo, a las 6 p.m. noviembre 23. Disfruta música urbana con Dani de León. No te lo pierdas, porque no te lo pierdas. No te pierdas, porque él nunca se fue. Yo creo que una de las cosas que puedo entender ahora, que Dios me llamó al año de ser convertida, porque ya tenía, yo creo, que un camino recorrido en mi secular, y yo podía entender lo que verdaderamente es la autoridad. Amén. Cuándo ejercerla y cuándo no ejercerla.
y saber que yo tengo que también, que aunque yo esté en autoridad, yo tengo que rendir cuenta. Y hay muchas de las personas que no les gusta rendir cuenta. En mi trabajo yo tengo que rendir cuenta, porque aunque yo sea sargento, yo tengo que rendir cuenta a uno, ¿verdad? Mayor que yo. Mayores, y en claro. lo espiritual, aunque nosotros no vemos las posiciones jerárquicas, ¿verdad? Con los llamados, pero tengo que rendirle cuentas a Dios. Amén, por mi amén. llamado, cómo lo utilizo y cómo no lo utilizo. Sí, No, sí. ya que entraste por esa línea, como dice mi amigo Miguel desde afuera, si está por ahí te bendigo, vamos a entrar por ahí porque mucha gente piensa que soy sargento, yo soy la que mando ahí, yo soy la que muevo fichas, yo soy la que hago esto y lo otro y no me tengo que dirigir a una autoridad a lo mejor mayor. Claro está, tú tienes tu jefa, tú tienes una autoridad mayor donde tú te reúnes, mira, vamos a hacer esto, estos son los planes que tenemos, ¿estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? ¿Quieres cambiar? ¿No quieres cambiar? Mira, voy a hacer esta movida con este agente y se ponen de acuerdo. Y por eso es que las cosas fluyen bien dentro de lo que es la Policía Municipal de Guayama. Excelente trabajo que la policía ha hecho en Guayama, gracias por su servicio. Y ahora tenemos otra Y gente, vemos- una gente Y tenemos nueva. otra gente que después la traemos, Sí, la podemos traer por aquí. Una tal Jane Marie Jane Delgado. Marie Delgado, de apellido Soto también. Sí, sí. Y vemos, ¿verdad? Eso, que esa comunicación de saber de dónde someterme. El sometimiento a mis autoridades. Pero someterme no a ciegas, sino justamente sabiendo que la autoridad que está por encima de mí está ejerciendo su trabajo de igual o mejor forma que yo. Porque muchas veces dentro de lo secular se nos hace fácil someternos. Porque, pues es el jefe. Pero el jefe tiene que cumplir su parte también. Llevando ese concepto dentro de la iglesia o dentro de lo que es, ¿verdad? El llamado de profeta, el llamado de pastora, ya que se mencionó, nosotros también nos sometemos, como están mencionando, nos sometemos a Dios, nos sometemos a nuestro líder máximo, que es Jesucristo. Si no fuese por eso, no estuviésemos aquí. Mucha gente en este tiempo, dentro del ambiente cristiano, quiere correr free willy sin tener que someterse. No es someterse, llanero solitario. Y cuando nosotros vemos la palabra, ni mismo Jesús caminaba solitario. Caminó con 12 y esos 12 se fueron multiplicando a través del tiempo a lo que nosotros somos hoy en día, y él siempre se sometía a la voluntad del Padre. Y nosotros como ministros en general, ¿verdad? Tú como pastora, qué bueno es poder escuchar que una pastora se somete. Y sonará raro porque siempre pensamos que el pastorado es lo máximo y no se tiene que someter a nada, no a nadie. Pero sí, ustedes tienen mentores, tienen personas de confianza, y no simplemente eso, tienen a Dios por encima de todo. Amén. O sea, y cuando nosotros podemos operar en ese orden de que yo me someto a Dios, y el que se vaya a someter a mí, por decirlo así, o mi feligresía se vaya a someter a mí, vean a Dios a través de mí. Como decía Pablo, síganme a mí, emítenme a mí como yo emito a Cristo. O sea, él se sometía a su autoridad era Cristo. Y yo puedo decir, yo me puedo someter a mis pastores porque mis pastores se someten a Cristo. Y cuando nosotros vemos esa dinámica, entonces yo puedo caminar en un orden y una libertad. Como vemos mucho por ahí, muchos llaneros solitarios que no se someten absolutamente a nada. Esa es una de las cosas que Dios me enseñó en medio de todo, ¿verdad? Los procesos que uno pasa, porque uno piensa que uno es la autoridad en todo sentido y que uno no tiene que someterse a nada. Yo primeramente, como esposa, tengo que someterme a mi autoridad, a mi cabeza, a mi casa. Y luego, ¿verdad? Igual que en lo secular, en mi trabajo, hay superiores más que yo me tengo que someter, ¿verdad? Todos los lunes nosotros, como siempre le llamamos, hacemos un cauco de las personas más cercanas, ¿verdad? Más allegadas, y ahí nosotros desarrollamos los planes de trabajo. Y yo como sargento me tengo que someter, ¿verdad? A lo que dice el teniente, el capitán y las diferentes posiciones que hay dentro de la policía.
yo no es que yo mando, que yo digo y voy, ¿verdad? Sin consultar. Pues lo mismo es en lo espiritual, ¿verdad? Nosotros nos sometemos a la autoridad que es Cristo en Amén. nosotros. En nuestra intimidad, allí es que yo me someto, allí es que Él nos da las instrucciones para nosotros, ¿verdad? Ir y ejercer de día a día. Muchas personas a veces, como digo yo, ¿verdad? Que se levantan y levantan congregación, iglesia, y lo primero que buscan es una cobertura, pero a veces buscan cobertura, una cobertura que me pueda promocionar, una cobertura que me pueda elogiar, una cobertura que me pueda conseguir a lo mejor actividades, guisos, como uno dice por ahí. Y a veces se preguntan nosotros como iglesia, como restaurando la cultura del reino, que si no tenemos cobertura y andamos como llaneros solitarios. Ajá. Nosotros no andamos como llaneros solitarios, porque primeramente nos sometemos a la autoridad de Cristo. Amén. Yo como pastora me someto a mi pastor y esposo aquí en la iglesia, pero Amén. yo como pastora me someto a la evangelista. Y algo Y bien- tú sabes que es así, porque hemos tenido diferencias. Claro, claro. Y yo tengo que saber discernir cuando el evangelista está hablando, ¿verdad? Y me Amén. está corrigiendo. Al igual tú, que Claro. además de que somos nuestros padres, Amén. también te somete a nuestra autoridad. El Amén, pastor amén. se somete a la autoridad como profeta, porque yo ejerzo como pastora y profeta, pero también se somete a la del evangelista. Y nos cubrimos Uno a los y otros. nos damos cobertura Amén. uno a los otros. Algo bien interesante con esto que están trayendo y quiero aclarar algo. Cuando nosotros comenzamos en esta congregación, una de las cosas que a mí siempre me interesó y que todavía al día de hoy me interesa, y tengo que admitir que no hemos tenido la oportunidad de compartir con ellos mucho porque ha sido arduo el trabajo, ¿verdad? Hemos tenido mucho trabajo, pero cuando nosotros fuimos a comenzar en este lugar, yo busqué o buscamos una cobertura. Nosotros tenemos pastores. Nuestros pastores Agustín y Carmen Geli de la Iglesia Robles de Justicia de Arroyo, ellos estuvieron aquí presentes cuando nosotros inauguramos este lugar ¿verdad? Y lo hacemos porque nosotros hemos entendido, ¿verdad? Plenamente hemos entendido de que los pastores necesitan pastores. Uno de los asuntos que, ¿verdad? Uno de los ¿verdad? De las cosas más difíciles que se nos han hecho es poder compartir con ellos en este tiempo, porque ellos tienen una agenda apretada, pero nosotros también tenemos una bastante apretada. Claro. Pero en los momentos donde yo he necesitado, ¿verdad? Consejo. Algún consejo, preguntar alguna cosa, yo estoy en la libertad de agarrar el teléfono y llamar al pastor Agustín, y yo sé que él me va a atender con mucho gusto, y que lo ha hecho porque hubieron momentos donde yo necesité, aquí está la pastora, ¿verdad? Que puede dar fe de eso, que en momentos necesité, ¿verdad? Algún tipo de consejería cuando comenzamos hace un año atrás, y él pues nos dirigió, ¿verdad? En cómo hacer ciertas cosas y cómo manejar ciertas cosas. Yo creo que la cobertura es muy importante. Obviamente la cobertura de Dios primeramente, pero algo que está mencionando la amada, que es sumamente importante, es la cobertura dentro de la congregación, que Amén, es lo que amén. ella está mencionando con respecto a todo esto, porque así es que funciona la iglesia. La iglesia funciona porque Dios ha dado, ¿verdad? Estos diferentes ministerios a la iglesia para la edificación de la iglesia. Amén, amén. En otras palabras, nos edificamos mutuamente y de esa manera es que nos cubrimos. Amén, completamente de acuerdo. Un punto que me gusta mucho que estaba tocando la pastora era ese. Era de que nos cubrimos uno nosotros, porque yo tengo un don y tú tienes otro. Y cuando esos dones se complementan y se someten uno al otro, es donde verdaderamente nosotros vemos el crecimiento de la iglesia de Cristo y vemos el crecimiento físico de la congregación en sí. Yo sé que hay mucha gente a lo mejor preguntándose cómo lo han hecho, pero lo hemos hecho de esa manera. Lo hemos hecho porque hemos reconocido En orden. dónde nosotros nos sometemos y el orden, reconocer el orden sobre todo, reconocer el orden de que tú sabes que si Dios me llamó, pues déjame hacerlo de esta manera, porque Dios es el que me va a guiar y me va a poder sustentar en el camino. Amada. Y lo que está hablando el amado, más de cobertura, más bien es que tenemos unas personas, ¿verdad? Identificadas cuando nosotros Como de necesitamos, confianza, exacto. ¿verdad? Algún consejo, Claro. ¿verdad? Porque son personas que tienen sabiduría, La llevan experiencia. años, la experiencia. Y más bien, ¿verdad? La tenemos ahí identificada porque sabemos que en el momento que nosotros alcemos bandera, yo sé que ellos van a ayudar. Sí, ¿no? Y que la gente pueda entender que cuando tú te sometes a un pastorado o a un liderato en general,
no es a ciega, es porque tú has visto fruto. Tú has visto el trabajo, tú has visto la experiencia, tú has visto sus luchas, tú has visto sus llantos, tú has visto todo, y por ende es que entonces verdaderamente yo puedo decir, espérate, es un hombre digno de someter o de seguir, en este caso, porque sabemos que está siguiendo a Cristo. Cuando está siguiendo a Cristo, por eso Pablo decía, imitarme a mí. Él tenía tanta confianza en su relación con Dios, en su relación con Jesús, que él se atrevió a... Es un versículo que a mí me vuela a la cabeza, de un hombre decir, imitarme a mí como yo imito a Cristo. O sea, su confianza de su relación con Jesús era tanta, que él ponía su cabeza en el picadero de decir, tú sabes que tú me puedes seguir a mí, tú te puedes someter a mí porque yo me someto a Cristo. Y vemos diferentes referencias en la Biblia sobre el sometimiento, como los esposos se someten a la cabeza, que es Cristo, y las esposas se someten a su esposo, y vemos los diferentes ministerios que se someten unos con los otros como si fuesen este rompecabezas para poder ver la imagen completa. Y cuando nosotros reconocemos todo este orden, entonces, valga la redundancia, caminamos en orden, caminamos en ese diseño perfecto que Dios ha creado para cada uno de nosotros. Amado. Still Free Podcast favorito cristiano. Si a ti te gustan los podcasts, mira, aquí tengo un podcast para ti. Rock the Mic, The Show by John Lexis. Lo pueden ver por todas las plataformas digitales. Se llama Rock the Mic Show by John Lexis. Lo pueden ver por todas las plataformas. Saludos a ese varón de Dios. Sí, que está de honeymoon, está gozando. Sí, recién casado, le bendecimos allá a la distancia. Y cuando nosotros entendemos... Este es el varón de Humacao. De Humacao. Sí, me dijiste que estaba de sí, está de viaje, lo bendecimos allá a la distancia. Cuando nosotros entonces verdaderamente reconocemos el orden, podemos caminar, valga la redundancia, en orden. Podemos caminar en libertad, porque estoy dentro de los estatutos y preceptos del Señor. Es bien bonito saber, ¿verdad? Todas estas experiencias que el Señor te ha permitido vivir a través como sargento, como profeta, como pastora, como ¿verdad? Líder de esta congregación. Ver la confianza que la gente ha puesto sobre tus manos, a veces la responsabilidad que también uno siente, saber que puedo ir a la presencia de Dios y decir, tú sabes qué, Señor, dirígeme, enséñame cómo dirigir a toda esta gente, porque eso es otra cosa. Muchas veces queremos dirigir la vida de otros o enseñarles cómo vivir la vida espiritual a otros cuando la mía no está en orden o la mía no está en óptimas condiciones. Yo me imagino que para poder llegar al sargento tú tenías que demostrar que tú tenías, antes de ser sargento, tener los quilates de ser sargento, porque mucha gente piensa que primero recibo la posición o la bendición de ser, y entonces yo muestro que soy. No, tú muestras que eres, y en el camino la gente va a reconocer que tú eres, y por ende Dios te va, como digo yo, ¿verdad? Por ponerlo de esta manera, a promocionar a eso. Y yo después traemos al pastor para que hable también de sus experiencias en el podcast. No me digas que no, que eso va. Al pastor le decían pastor sin ser pastor en muchas áreas de su vida, pero era porque ya estaba mostrando que lo era. A mí, en mi caso, evangelista, es porque lo han visto ya ejerciéndose. No era por simplemente que era un apodo, sino también que era un llamado y la gente lo estaba viendo. Cuando nosotros demostramos que somos sin tener la posición, entonces Dios nos promociona y Dios nos lleva más y más. Él es el que nos llama. El que nos llama. Y si Él nos llama, Él nos vaquea. O sea, no hay que estar buscando pauta, no hay que estar buscando oportunidades, porque como tú estabas mencionando, amada, Dios es el que promociona. Hay algo que quiero preguntar antes de que culminemos. Nos quedan unos par de minutos, ¿verdad?, para terminar, pero creo que podemos terminar con esta pregunta. A través de los años he visto, ¿verdad?, tu esfuerzo, ¿verdad?, y dedicación hacia un ministerio especial que tú has trabajado, y lo llamo ministerio a pesar de que ha sido tu trabajo, ¿verdad? Ha sido tu trabajo secular por muchos años. Tuviste el privilegio de dirigir las oficinas de violencia doméstica del pueblo de Guayama, y estamos sumamente contentos por el trabajo, por lo menos yo como esposo, que vi tu arduo trabajo, ¿verdad?, y tu esfuerzo para trabajar con estas mujeres y varones, ¿verdad?,
que han pasado por violencia doméstica en sus hogares. Hemos visto, ¿verdad?, el esfuerzo y la dedicación que has tenido a través de todos estos años. ¿Cuántos años ya son, Ginette, trabajando en la violencia doméstica? 13 años. Lleva 13 años ya, ¿verdad?, trabajando en lo que es violencia doméstica. Y sé que ha sido un trabajo de pasión, ¿verdad?, y dedicación. Tuviste la oportunidad de abrir las oficinas, las primeras oficinas que trabajan con esto en el pueblo de Guayama. Y de alguna manera u otra hiciste una transición que es asombrosa, ¿verdad? Para mí, ¿verdad?, como esposo fue muy asombroso poder ver cómo tú tomaste un trabajo secular, que lo que son las oficinas de violencia doméstica, y lo pudiste traer a la iglesia. Y hemos visto, porque ha sido parte, ¿verdad?, y he podido compartir contigo en diferentes escenarios y diferentes iglesias, hemos podido compartir lo que son los talleres de violencia doméstica, y hemos visto, ¿verdad?, cómo Dios se ha glorificado y cómo Dios, ¿verdad?, ha sanado y ha edificado mujeres. Amén. Y varones que han tenido este problema de violencia doméstica en sus hogares. Te pregunto, Ginette, este ministerio sigue vigente, está disponible, usted está disponible para hacer todavía talleres en las iglesias. ¿Hay disponibilidad para eso? Sí, hay disponibilidad, ¿verdad? No solamente en las iglesias, cualquier comunidad, ¿verdad?, que le interese, se puede llevar este taller, así que estamos agenda abierta. Tenemos agenda abierta para lo que son los talleres de violencia doméstica. Podemos ir a cualquier parte de Puerto Rico, así que si usted se está comunicando o está viendo este podcast, Still Free Podcast, el mejor podcast de Puerto Rico. A Christopher no le diga que le gusta que yo lo diga así, pero tú sabes, hay que siempre tirarle esa bolita seguro, por ahí. Seguro. Así que nada, usted se puede comunicar con nosotros para hacer cualquier arreglo con la pastora y sargento Ginette Soto Pérez a través del 787-535-6030 o al 787-557-1635. Cualquiera de esos dos números usted se puede comunicar y nosotros con mucho gusto lo pondremos en nuestra agenda para visitarle y darle estos talleres de violencia doméstica. Ginette, ha sido un trabajo de pasión para ti esto de la violencia doméstica, no solamente en lo secular, pero también en lo que es la iglesia. Sí, es algo que Dios, ¿verdad?, puso en mi corazón y desde hace 13 años pues lo levanté secularmente, ¿verdad? Abriendo puertas, tocando puertas, gracias hasta el día de hoy se expandió esos servicios, se expandieron al municipio de Guayama, se abrió una casa, ¿verdad?, Mujer Segura. Fue gracias a eso que yo empecé un día, ¿verdad?, simplemente con un escritorio y una laptop. Pues gracias a eso hoy vemos el fruto de todo eso. Dios siempre, ¿verdad?, cumple el propósito. Y nada, en un momento dado lo quise llevar a lo que es verdaderamente, ¿verdad?, ministerial dentro de las iglesias, porque hace falta ese tipo de temas. Sí, es un tema, ¿verdad?, bien tabú dentro no de es las porque iglesias. somos cristianos no quiere decir que ese tipo de conflictos, situaciones no se dan dentro de las iglesias o dentro de la comunidad cristiana. Sí se da, y mucho más de lo que nosotros pensamos. Sí. Y pues fue una inquietud que Dios puso en mi corazón y así lo hicimos, ¿verdad? De lo secular lo llevamos al ministerio cristiano y, ¿verdad? Si usted desea que se le lleve, pues la agenda está abierta. Así que de mi parte, ¿verdad?, te felicito, sargento Soto, por tu gran labor aquí en el pueblo de Guayama. Ha sido un placer, ¿verdad?, estar obviamente casado contigo. Es un placer estar casado contigo, ¿verdad? Estos últimos 32 años, ya vamos para 33 años. Wow. 33 años de casado. Así que he visto tu arduo trabajo. Te bendigo en el nombre de Jesús, mujer esforzada y valiente. Que Dios te continúe bendiciendo. Y no, para mí es un privilegio, ¿verdad?, poder traer este tipo de diálogo y que otras personas y otro tipo de público también conozcan, ¿verdad?, quién está detrás de Christopher, quién crió a Christopher, porque Christopher es así, porque sí, porque mucha gente piensa que la cría viene del papá, pero la cría no viene del papá, la cría viene de mamá. Y ¿verdad?, y para mí es un privilegio, ¿verdad?, poder compartir este tipo de contenido, porque es reconocido cuando eres mamá,
cuando eres sargento y cuando eres profeta y cuando eres pastora. Y aprender, personas allá a la distancia, aprender a diferenciar una cosa con las otras es lo que verdaderamente te ayuda a caminar en orden, porque tú reconoces, ¿verdad? Reconoces los diferentes roles que hay en esa persona y los llamados que tiene esa persona. Porque muchas veces por ejemplo, vengo a la iglesia, pues tengo que dejar a la mami afuera, tengo que mirar a la pastora. Ya no es mami no puede tener el mismo cariño conmigo dentro, porque si no me deja pasar las toas, y no es así. Como pastora hay un orden, hay que establecer unos reglamentos, hay que establecer ciertas cosas para que la iglesia corra bien. Tengo que mirarte como pastora, y cuando Dios habla y te utiliza como profeta, tengo que mirarte como profeta. No puedo hablar como, no, es mami hablando. No es mami hablando, es Dios hablando a través de ella. Esa es la profeta de Dios que está hablando, y yo tengo que respetar eso. Y cuando es mami, que estoy en casa, que me añoña, que me hace los huevitos fritos cuando voy a las mañanas a visitarla, pues esa es mami. ¿Verdad? Y yo he aprendido a balancear eso. Y cuando eres sargento, que estás en tu uniforme, darte el respeto que se merece, porque estás, ¿verdad?, en la comunidad como autoridad para ley y orden dentro de nuestra sociedad. Para mí es un privilegio ser tu hijo, es un privilegio ser parte de esta congregación, y sobre todo, ¿verdad?, ser parte de tu vida. Que dé un último mensaje y, ¿verdad?, queremos que te expreses para que nos podamos despedir. Nada, gracias por la oportunidad. Yo sé que hay mucho más de qué hablar, ¿verdad? Sí. Surgen temas que verdaderamente a veces son necesarios, Sí. ¿verdad? Pero persona ya que me escucha, que nos está viendo o que después verá esto, si quieren dialogar un ratito conmigo, estamos a sus órdenes y a su disposición. Bendiciones. Still Free Podcast, tu podcast favorito.